Bien. Bueno, entonces como un poco ya les adelanté, la idea de hoy es arrancar con el práctico 4. Ya está, lo acabo de subir al aula virtual, así que lo pueden descargar. En este práctico lo que nos proponemos es analizar un poco el funcionamiento del procesador con pipeline, ¿sí? Entiendo que en el teórico ya lo deben haber visto. De todas formas, vamos a hacer un repasito muy veloz, ¿sí? De qué es el pipeline, ¿sí? Supongo que lo vieron hace un par de clases. Pero de todas formas, vamos a hacer un repasito súper rápido y un poco para acotar con qué nos vamos a quedar de todo lo que seguramente vieron en el teórico, en particular para el práctico, ¿sí? Em, Todas estas figuras que les voy a mostrar están sacadas del Patterson, ¿sí? Así que bueno, pueden ir a revisar ahí si hay algo que no queda claro. Bien, ¿qué es un procesador con pipeline? Es un procesador donde la instrucción está subdividida, ¿sí? En pequeñas partes, ¿sí? Con el objetivo de que cuando un recurso se está utilizando, no queden ocioso o sin utilizarse todos los demás, ¿no? Si se está accediendo a la memoria, ¿sí? Para captar una instrucción, no quede la ALU, la memoria de datos, los registros, etcétera, sin ser utilizados, ¿no? Entonces, para eso tenemos que poner un conjunto de registros, que son todos estos que están en celeste, ¿sí? Que la función es retener el dato durante un ciclo de clock, ¿sí? Para que se pueda ejecutar ese segmento de la instrucción, ¿no? Entonces, eh, en la primera etapa se busca la instrucción, ¿sí? Y, por ejemplo, en este cable vamos a tener qué instrucción tenemos que ejecutar, ¿sí? Ponemos un registro para que esa instrucción se mantenga quieta, por así decirlo, durante todo un ciclo de clock. Entonces, ahora yo puedo acceder a otra posición de memoria, ¿sí? Y cambiar lo que está en este cable, porque como ya se registró de este lado del flip-flop, se va a quedar quieto, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que poner registros para mantener el dato durante ese ciclo de clock y que mientras se está decodificando la instrucción que se levantó en el ciclo anterior, la memoria pueda estar accediendo a otra posición de memoria. De esa forma, yo puedo hacer un uso, digamos, mucho más eficiente de los recursos que tengo en el procesador. En un procesador con pipeline, mientras se está accediendo a la memoria, todos los otros, digamos, recursos están ociosos. Lo que vamos a intentar hacer con el pipeline es que eso no se dé tan así, ¿sí? Vamos a ver que de todas formas algunos recursos por algunos momentos puntuales pueden quedar ociosos, pero vamos a intentar optimizarlo mucho más que sin pipeline, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar una instrucción LDUR, damos el ejemplo de la LDUR porque utiliza todas las etapas del pipeline, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las etapas del pipeline? Antes, ¿no? Tenemos fetch, ¿sí? Que es básicamente captar una instrucción, es decir, buscarla en la memoria de instrucciones. La siguiente etapa es decode, ¿sí? O decodificación, que es donde esa instrucción se interpreta y se buscan los operandos, ¿sí? Que están en registros, o se aíslan esos operandos que están en partes de la instrucción, como ya vimos con este bloquecito que es el sunExtend. Lo siguiente que se realiza es el execute, ¿sí? La etapa de execute, que es donde, bueno, se ejecuta, por así decirlo, esa instrucción, es decir, donde estos operandos ingresan a la ALU y se genera el resultado. La siguiente etapa es memory, que es donde se almacena un dato en la memoria, ¿sí?
Y finalmente, la última etapa es la que se llama writeback, que es donde se guarda el resultado en los registros, ¿sí? Acá pareciera que tenemos un MUX nada más, pero en realidad en esta etapa lo que se está haciendo es acceder a el bloque de registros para almacenar el resultado, ¿sí? Entonces, las 5 etapas son fetch, decode, execute, memory y writeback, ¿sí? Esas son las 5 etapas de nuestro micro, por lo menos, que estamos analizando, ¿sí? Entonces, ahora sí, analicemos un poco cómo sería la ejecución de un LDUR, ¿sí? Primero se hace fetch de la instrucción, entonces en celeste lo que está remarcado son, digamos, lo que intenta remarcar es como en qué momento se utiliza o sí, en qué momento de la etapa se utiliza ese recurso, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Pero fíjense que la memoria está pintada a la mitad, ¿sí? Porque se utiliza como durante la segunda mitad de, ese segmento de instrucción, ¿sí? De esa etapa, perdón, de la segunda mitad de la etapa, ¿sí? Y lo que está pintado completo es porque se utiliza durante toda la etapa. Es una nomenclatura del libro, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar este LDUR. Acá, antes de esta etapa, no sabemos cuál es la siguiente instrucción que vamos a ejecutar, ¿sí? Solamente tendremos una dirección de memoria, ¿sí? Entonces, durante esta etapa, lo que hacemos es acceder a la memoria, traer cuál es la instrucción que vamos a ejecutar y sumarle 4 al program counter para tener lista la siguiente instrucción que vamos a utilizar, en el caso obvio de que no sea un salto, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos la instrucción, la decodificamos, recién ahora sabemos que es un LDUR, ¿sí? Y durante la primera mitad de la etapa, ¿sí? El bloque de registro queda ocioso, ¿sí? Durante medio ciclo de clock, y durante la segunda mitad, ¿sí? Saca los operandos y los pone disponibles para que se ejecute esta instrucción. Lo que no está marcado en este diagrama es que en esta etapa también se decodifica la instrucción y por lo tanto se generan todas las señales de control, ¿no? Ya vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. Luego, una vez que ya tenemos los operandos, se realiza el execute, ¿sí? Que, bueno, obviamente utiliza la ALU, ¿sí? Nada, eso le lleva todo el tiempo de reloj, ¿sí? Luego viene la etapa de memory, que se accede a la memoria de datos, ¿sí? En este caso, la ALU se utiliza para, lo recuerdo, digamos, seguramente ya lo saben, pero en este caso la ALU se utiliza para calcular la dirección del dato que tenemos que traer, ¿no? En memory, bueno, accedemos finalmente a la memoria, traemos ese dato y en writeback lo que hacemos es almacenar ese dato en el registro, ¿sí? Un LDUR lo que hacía era traer un dato de memoria a un registro. Bueno, en esta etapa se accede a la memoria y en la siguiente se escribe en el registro. Fíjense que ahora está pintada la mitad de izquierda del registro, ¿sí? Es decir, durante la etapa de decode, ¿sí? Durante la primera mitad de la etapa se escriben resultados y durante la segunda mitad de la etapa se levantan datos, ¿no? Eso es un poco para levantar siempre los datos más actualizados, digamos, ¿sí? Si lo hiciera al revés, podría estar levantando un dato que todavía no se escribió. Bien, obviamente cualquier duda, si algo no se entiende, me frenan y no hay ningún problema. En realidad estoy haciendo un repaso rápido, como podrán ver, así que nada, cualquier cosa me frenan.
Bueno, este diagramita es un poco el diagramita más completo que tenemos del micro con pipeline, ¿sí? Es muy difícil meter todo en un solo diagrama y que se siga entendiendo. Eh, y bueno, eso está acá un poco logrado. Creo que no falta nada. Tiene algunos detalles que a lo mejor no nos gustan tanto, como por ejemplo esto que se saca de ahí en lugar de venir del control. Pero bueno, son detalles. Este diagramita, digamos que va a ser un poco el estándar, ¿sí? Que vamos a utilizar, digamos. Es básicamente igual al diagrama anterior con el agregado de las señales de control. Fíjense que en la etapa de decode se generan todas las señales de control, ¿sí? Las cuales tienen que pasar sí o sí por todas las etapas de registros, ¿sí? Hasta llegar a la etapa correspondiente, ¿no? Por ejemplo, la señal read-write que se utiliza en... no, perdón. La señal read to log que se utiliza en la etapa de decode, ¿sí? Saldría, acá la está sacando de parte de la instrucción porque es un caso particular, pero en realidad en nuestro micro saldría del bloque de control y entraría directamente a este MUX porque en realidad se utiliza en esta misma etapa, ¿sí? Pero la señal, por ejemplo, ALU-source, que se utiliza en la etapa de execute, tiene que pasar sí o sí por el registro de este que se llama IDEX, que separa esas dos etapas, separa la de decode y de execute, tiene que pasar por ese registro para que todas las señales de control lleguen sincronizadas con los datos, ¿sí? Ustedes recuerden que ahora, eh, mientras se está decodificando la instrucción, acá se está ejecutando otra, ¿sí? Y cuando esta instrucción pase a execute, en ese momento tiene que llegar las señales correspondientes de control, ¿sí? Y luego, cuando esta instrucción pase a memory, bueno, las señales de control correspondientes a esa etapa tienen que llegar en ese momento. Entonces, van a tener que pasar por dos flip-flops, ¿sí? Si yo me salteo los flip-flops o los registros, las señales de control llegarían en forma desincronizada con los datos y el procesador no funcionaría, digamos, ¿sí? O funcionaría en forma incorrecta. Bien, entonces, comparando digamos, un caso ideal de el registro sin pipeline y con pipeline, digamos, bueno, tenemos las 5 etapas, ¿sí? Que son fetch, decode, que acá le pone red, pero es decode, execute, memory y lo que sería write back, ¿sí? Fíjense que las etapas de decode y de write back utilizan medio ciclo de clock, ¿sí? O sea, la mitad. Eh, Justamente por esto que habíamos visto, ¿sí? Que durante medio ciclo de clock se buscan operandos, ¿sí? Y durante la segunda mitad se escriben resultados, ¿sí? Perdón, en la primera mitad se escriben resultados y la segunda mitad se buscan operandos, ¿no? Entonces, por eso, esta etapa y esta tardarían la mitad que las demás, ¿no? Pero, como toda etapa tiene que durar lo mismo, porque el reloj que coordina todos estos flip-flops es el mismo, ¿sí? Entonces, en un procesador con pipeline, aunque esta etapa tarde la mitad, bueno, durante la segunda mitad va a tener que estar esperando, ¿sí? Porque todos los flip-flops tienen que estar sincronizados con el mismo reloj, ¿no? Entonces, bueno, esa es una ventaja de los micros, o una ventaja entre comillas de los micros sin pipeline, ¿sí? Que las etapas duran lo que tienen que durar y punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el fetch dura 200 picos segundos y la de registro dura 100, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo todo esto, la suma total me da 800 picos segundos. A esa velocidad tiene que funcionar el clock del procesador, ¿sí? Tiene que
conmutar tiene que llegar a un flanco positivo cada 800 picosegundos, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero ejecutar 3 instrucciones, que son estos 3 load, bueno, el tiempo que voy a tardar es 800 picosegundos por 3, ¿sí? Porque cada una tarda 800 picosegundos. Ahora, si yo utilizo un procesador con pipeline para las mismas instrucciones y que las etapas tarden exactamente el mismo tiempo, la desventaja, entre comillas, es que cada etapa sí o sí tiene que durar lo mismo, ¿sí? Yo no puedo tener etapas que duren un cierto tiempo y otras que duren otro tiempo, porque eh, en algún momento, digamos, se van a solapar, digamos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá mientras yo estoy accediendo al registro, voy a estar eh, trabajando en la ALU o en la memoria, entonces todas las etapas tienen que durar lo mismo, ¿sí? Entonces ahí parecía que yo tengo una pequeña pérdida de tiempo, ¿sí? En la etapa de decode y en la etapa de write back. Sin embargo, cuando yo analizo cuánto tiempo tarda, ¿sí? ¿Cómo calculo cuánto tiempo tarda en ejecutarse? Bueno, es primero la cantidad de etapas, ¿sí? Porque se tiene que llenar todo el pipeline, ¿sí? Imagínense que primero está vacío, entonces este load se tiene que hacer el fetch, el decode, execute, memory y write back, ¿sí? Y recién ahí termina. Todo eso tarda 1000 picosegundos, porque ya dijimos que estas etapas tienen que durar igual que las demás, ¿sí? Entonces todas las etapas tienen que durar 200 picosegundos y por lo tanto esto sería 5 etapas por 200 picosegundos, 1000, ¿no? Eso tardaría en ejecutarse la primera instrucción, ¿no? Es decir, ahí tardaría más que un registro sin pipeline, ¿no? Sin embargo, la siguiente instrucción va a venir 200 picosegundos después, ¿sí? No 800 como era en el caso del procesador sin pipeline, ¿sí? Solamente que una etapa después estaría llegando el resultado de la siguiente instrucción. Porque mientras se estaba ejecutando la primera, yo ya fui adelantando el trabajo de la segunda instrucción, ¿sí? Y también el de la tercera. Entonces, para calcular el tiempo que va a tardar en ejecutarse estas 3 instrucciones en un registro con pipeline, considerando que tengo que iniciar el procesamiento, es decir, que el pipeline está vacío, va a ser el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción más los 200 picosegundos que tardan las siguientes instrucciones. Es decir, si tengo n instrucciones, sería n-1 por 200 picosegundos, ¿no? Entonces, como dijimos, esto tarda 800 por 3, esos son 2400 picosegundos o 2,4 nanosegundos. Con pipeline, ¿sí? Eso sería 1000 picosegundos más 200 picosegundos más 200 picosegundos, 1400 picosegundos, es decir, 1,4 nanosegundos, ¿sí? Es decir, tarda mucho menos bajamos de 2,4 nanosegundos a 1,4 en 3 instrucciones, ¿no? Si yo acá pongo muchas más instrucciones, la mejora es ya mucho más considerable, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos así es como se calcula cuánto tiempo tardan en ejecutarse las instrucciones sin pipeline y con pipeline. Eh, Bien, entonces este diagramita me pareció que está muy bueno para mostrar eso de que mientras yo estoy ejecutando una instrucción, ¿sí? En una etapa, en las otras etapas se están ejecutando instrucciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que ejecutar este load, sub, add, load y add, ¿sí? Esta es la primera que entra, ¿sí? Luego entra este sub y así van entrando todas las instrucciones. Entonces, si yo analizo en este momento, en el clock 5, cómo está el procesador, ¿sí? Fíjense, voy a tener en la etapa de write back la instrucción LDUR, la primera, ¿sí?
En la etapa de memory voy a tener la segunda instrucción, que es el sub, ¿sí? El sub en la etapa de memory. A la tercera instrucción, este add, la voy a tener en execute, ¿sí? Y después voy a tener en decode este load y en fetch este add, ¿sí? Fíjense cómo si yo analizo temporalmente en el clock 5, tengo en todas las etapas distintas instrucciones, ¿sí? Eh, este diagramita es similar a este, ¿sí? Pero tiene un poco la ventaja de que me va mostrando un poco más o menos el micro, digamos, muy a grosso modo, ¿sí? Eh, el libro lo utiliza mucho, por eso lo puse, pero bueno, para hacerlo, digamos, a mano es un poco más engorroso. Pero bueno, lo quería mostrar por si van al libro y lo ven, ¿sí? Lo que tiene de bueno este diagramita, no solamente que es un poco más gráfico, digamos, eh, sino que además me muestra en qué parte de la instrucción se están accediendo los recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que a los registros, ¿sí? Para guardar el dato se accede en la primera mitad de la instrucción, ¿sí? Y para levantar datos se accede en la segunda mitad, como ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, si yo pongo, digamos, uno arriba del otro, digamos, si este load estuviera accediendo a este x10, por ejemplo, eh, bueno, yo habría levantado el dato correcto, ¿sí? Porque durante la primera mitad de la etapa se escribió el dato y en la segunda mitad se leyó, ¿sí? Entonces, justamente eso es la idea de que se subdivide en dos la etapa de registros. Bueno, eso fue un poquito de repaso. Vamos a arrancar con un par de ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Todo bien, ok. Bueno, el primer ejercicio de la guía es un poco, un poco para intentar empezar a pensar, digamos, en cómo subdividir un micro, digamos, en las etapas, ¿sí? Em, Entonces dice lo siguiente, en un microprocesador con tres etapas de pipeline, S1, S2 y S3, tienen los siguientes tiempos de ejecución. La etapa S1 y la etapa S3 tardan un tiempo T, o esto debería ser S1. O sea, S1 es igual a S2. Ah, bueno, está bien, estos son los tiempos, está bien. T1 es igual a T3, que es T, ¿sí? Y la etapa 2 tarda tres veces T, ¿no? Es eh, Es decir, la etapa S2 es mucho más lenta, es tres veces más lenta que las otras dos etapas. ¿Cuál de los tres segmentos o etapas causaría la congestión, ¿sí? O el cuello de botella de este micro, ¿no? ¿Qué se les ocurre? S2, exacto, ¿sí? Al ser la más lenta, ¿sí? Si yo tengo que asignar un tiempo de clock a este procesador, con este pipeline, tendría que usar el tiempo de la etapa S2, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, bueno, ya dijimos que el clock tiene que ser el mismo para todas las etapas, yo no puedo tener distintos clocks para distintas etapas de pipeline, y necesito darle tiempo a que la etapa esa se termine de ejecutar, ¿sí? Entonces, S1 y S3 van a estar 2T, por así decirlo, ociosos, esperando a que se termine de ejecutar lo que está en S2. Eh,
obviamente es una forma poco eficiente de subdividir el pipeline, ¿no? Si yo a este micro lo hago funcionar al tiempo de T1, ¿sí? Eh, no me funcionaría directamente, ¿sí? Porque S2 no terminaría de hacer todo lo que tiene que hacer, entonces a S3 pasaría cualquier dato, digamos, ¿no? Entonces por eso necesito darle el tiempo de la etapa más lenta. Bueno, entonces la respuesta es el segmento S2 porque tiene mayor tiempo de ejecución. La pregunta B me dice, asumiendo que el segmento problemático se puede dividir en dos etapas consecutivas, ¿no? Ninguna de ellas con duración menor a t. ¿Cuál sería la mejor partición posible y cuál sería el periodo de clock resultante para este nuevo pipeline de 4 etapas? Vamos con la primera parte. ¿Cuál sería la mejor partición posible? ¿No? Si yo puedo subdividir S2 en dos etapas, en cómo la subdividiría, ¿no? 1,5t para cada una, exactamente, ¿no? ¿Y cuál sería el periodo de clock resultante? Bueno, sería el de 1,5, ¿no? 1,5t. Porque todavía sigue siendo las etapas, digamos, S2 y la nueva S3, ¿sí? Considerando que S3 es ahora la S4, tardarían las dos 1,5 y seguirían siendo el cuello de botella todavía, ¿no? Ahora, suponemos que a este S2 lo podemos subdividir en varias etapas consecutivas. Ahora no solamente dos, sino que en varias. ¿En cuántas etapas lo subdividirían? Y cuál sería digamos, el tiempo, ¿no? En tres etapas de tiempo t, digamos, ¿no? Exactamente. Y ahora el tiempo de ejecución sería t, ¿sí? Entonces ese sería el periodo de clock, digamos, ¿no? Y el tiempo que tarda en ejecutarse. Bueno, ahora ya empezando a darle un poco de números, digamos, en tiempo, no tan así de abstracto de t, digamos, me dice, tenemos esta distribución de tiempo, ¿no? El fetch tarda 30 nanosegundos, el instruction decode tarda 10 nanosegundos, el execute 9 nanos, el memory 40 nanosegundos y el write back 20 nanosegundos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requiere en un procesador sin pipeline para completar la ejecución de instrucción de mayor latencia, ¿no? Es decir, el LDUR, que ya vimos que usa todos los recursos del procesador. ¿Cuánto tiempo tardaría en ejecutarse esa instrucción? 109 nanosegundos. ¿Cómo lo calcularon? La suma de todas las etapas. Exactamente. Exactamente. Sin pipeline, simplemente sumo todas las etapas. Ahora, con pipeline, ¿cómo tendría que hacer para calcular cuánto tiempo tarda en ejecutarse una instrucción, ¿no? ¿Cuál es la latencia? ¿Se les ocurre cómo hacerlo? La máxima por 5. La etapa más lenta, que en este caso sería la de memory, por 5, que son la cantidad de etapas, ¿no? Entonces sería 40 nanosegundos por 5, eso me da, bueno, no lo puse acá, pero 200 nanosegundos, ¿sí? Exactamente, como dice Benjamin. Y la velocidad sería, siempre la frecuencia es la inversa del tiempo, ¿no? De la latencia, perdón, no de la latencia, del tiempo de cada etapa, ¿sí? Sería 1 sobre 40 nanosegundos. Entonces, este procesador trabajaría a 25 MHz, ¿sí? Sería como un procesador de por allá, no sé, los 90. Claro, el cristal o el generador de este clock
tendría que funcionar a 25 megas, exactamente. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de una instrucción en un microprocesador con pipeline? Cada cuánto se ejecuta una nueva instrucción en este procesador, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tarda en ejecutarse una instrucción y cada cuánto voy a obtener un resultado, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse una instrucción? No, 40 nanosegundos es una etapa, ¿no? Entonces, si tengo 5 etapas, básicamente lo que tendría que hacer sería 40 por 5, exactamente. Lo que calculamos recién, 200 nanosegundos. ¿Cada cuánto se ejecuta una nueva instrucción? Ahí sí es los 40 nanosegundos, ¿sí? Ah, estaba respondiendo, ok. Me parece que le quiso saber a último momento. Está bien. Entonces, 40 nanosegundos por la cantidad de etapas me da el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción con pipeline y el tiempo entre instrucciones es de el tiempo de la etapa más lenta, que es 40 nanosegundos. Excelente. Bien, este me dice, si un procesador con pipeline ejecuta 3 instrucciones consecutivas, ¿cuál es la ganancia de velocidad del procesador con pipeline respecto a uno sin pipeline? Y si se ejecutan 1000 instrucciones consecutivas, ¿cuál sería la ganancia? ¿Se les ocurre cómo hacer la primera parte? Un poco ya lo charlamos recién, ¿no? Mientras hicimos ese repaso, ¿no? Lo que tendría que hacer es calcular cuánto tarda en ejecutarse una instrucción, eh, digamos, sin pipeline, que eso ya lo calculamos, era 109 nanosegundos, por la cantidad de instrucciones, ¿no? Le voy a mostrar el cálculo, total, ya lo tengo. Sería la cantidad de instrucciones que voy a hacer por el tiempo que tarda en ejecutarse eh, esas instrucciones sin pipeline. Eso sería lo que llamamos el tiempo de ejecución sin pipeline, ¿no? Para sacar la ganancia de velocidad, a ese tiempo lo tenemos que dividir por el tiempo de ejecución con pipeline, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el tiempo de ejecución con pipeline? Eso es a lo mejor un poquito más rebuscado, es el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción, que ya dijimos es 5 por 40, más el tiempo que tarda en ejecutarse, digamos, en ir ejecutándose cada una de las siguientes instrucciones, ¿sí? Como acá el pipeline todavía no está completo, ¿sí? Tengo que como darle esos 5 tiempos hasta que se termine de ejecutar la primera instrucción, pero una vez que se terminó de ejecutar la primera instrucción, ya 40 nanosegundos después va a venir el resultado de la siguiente y luego 40 nanosegundos el siguiente y así, ¿no? Entonces, si quiero calcular el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción con pipeline, es este 5 por 40, que ya habíamos que ya habíamos visto, más las otras dos instrucciones por 40 nanosegundos, ¿no? Entonces, en este caso la ganancia es de 1,16, ¿sí? ¿Es un estimado eso? ¿En qué sentido si es un estimado? Ah, S2 sería n-1. Exactamente. Para responder primero la pregunta de Nicolás, este 2 sería n-1, exactamente. Y Julián me pregunta, ¿es un estimado eso? ¿En qué sentido es un estimado? Si un procesador real es realmente así, ¿a eso te referís? Si el tiempo que va a tardar es exacto. Ah, ok, bien. Esto sería como, ya vamos a ver por qué, o sea, el cálculo es exacto. Lo que pasa es que es un caso ideal porque es un caso, no sé si ya vieron hazards, pero es un caso donde no hay ningún hazard, ni de control ni de datos, ¿no? Es decir, donde todas las instrucciones no dependen, los datos que manipulan esas instrucciones no dependen entre sí, ¿sí? O sea, esto sería un ideal en ese sentido. Ya vamos a ver
poquito más adelante en la clase, que el procesador con pipeline puede tener algunas complicaciones. Entonces, eh, evitando esas complicaciones que puede tener, o sea, en un ideal, en un tipo de programa ideal, sí sería exacto, digamos, ¿sí? Ah, yo pensé que consecutiva se refería a que dependía una de otra. No, 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 no. No, consecutivas quiere decir que se ejecutan una después de la otra, digamos, sin saltos, digamos. Eh, ok, antes de responder, como dice Agustín, esta mejora es solamente considerando la única técnica de optimización que estamos viendo ahora, que es un procesador con pipeline puro, ¿sí? Todavía no vimos las otras técnicas, ¿sí? Que podemos meterles, digamos, ¿sí? Pero entonces, en un programa ideal, este sería el rendimiento. Francisco, ya te contesto, déjame que explique eh, cómo, cómo hacemos la segunda parte. Si yo ahora tengo 1000 instrucciones, el tiempo, digamos, de ejecución sin pipeline es básicamente la cantidad de instrucciones por el tiempo, ¿sí? Que tarda una instrucción. Entonces, sería básicamente esto. Y ahora, como habíamos dicho por acá, no me acuerdo quién, Nicolás, calcula el tiempo que tarda una instrucción completa más n-1 por lo que tarda la etapa más lenta, digamos, ¿no? Entonces, ahora fíjense que con 1000 instrucciones la ganancia aumenta considerablemente y eso es porque ahora este tiempo, ¿sí? Que le lleva llenarse todo el pipeline, ¿sí? Que obviamente lo tiene que hacer para la primera instrucción nada más, deja de tener peso frente a este otro tiempo, ¿sí? O sea, lo que tarda esto frente a esto es prácticamente insignificativo. Entonces, este número pasa a ser un poquito más real en un procesador, digamos, común, digamos, donde esto pasa una sola vez, que es cuando se prende, digamos, básicamente, digamos, ¿no? Eh, Acá Francisco me pregunta, la ganancia si nos vamos a millones de millones no difiere tanto de si hacemos 1000 instrucciones, ¿no? O sea, como un máximo, exactamente, ¿sí? Ya llega un momento en el que esto ya, como decía, es insignificante, entonces la ganancia esta es básicamente la misma, digamos. Pero bueno, fíjense que gracias a esta técnica pasamos de que el mismo programa se ejecute casi 3 veces más rápido, ¿no? En un ideal. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, ¿cuáles son esos problemas que podemos tener? ¿No? De nuevo me vuelvo un ratito a la parte teórica para repasarlo. Esto seguramente ya lo vieron en el teórico. ¿Vieron Hazard? ¿Ya? Pregunto. Porque si no, no lo paso a lo mejor tan rápido. Y bien, sí. Excelente. Hazard, dependencia de datos, todo eso ya lo vieron. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, a modo de repaso y medio rápido. La dependencia de datos es cuando una instrucción o el dato que requiere una instrucción, ¿sí? Es generado por otra instrucción, ¿no? Por ejemplo, en esta AND, ¿sí? Ustedes obviamente consideren que, bueno, el orden de ejecución es hacia abajo, entonces primero se ejecuta este sub, luego este AND, este OR, como siempre. Entonces, digo, en esta AND tenemos, ¿qué hace? Bueno, esta instrucción hace la AND entre x2 y x5 y lo guarda en x12. Este x2 es generado por esta instrucción anterior, que es un sub, ¿sí? Fíjense que este sub lo que hace es restar x1 y x3 y lo almacena en x2. Entonces, este resultado
ahora lo voy a utilizar para hacer una AND, ¿no? Entonces, en un procesador sin pipeline no teníamos problema porque esta instrucción se iba a ejecutar en forma completa antes que se empiece a ejecutar esta. Pero ahora que tenemos pipeline, sí tenemos un problema, porque mientras esta instrucción está, cuando esta instrucción necesita el dato, ¿sí? ¿En qué etapa es? En decode, ¿sí? Es decir, acá. Pero esta instrucción lo va a tener listo recién en write back, ¿sí? Entonces, eh, yo un poco lo que debería hacer sería viajar en el tiempo, ¿sí? Y darle el resultado si yo lo que quiero es que esto se ejecute normal, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, como no se puede viajar en el tiempo, por ahora, esto es un problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? La forma más básica es que el procesador se frene acá, o sea, se frene acá y se termine de ejecutar toda esta instrucción, ¿sí? Eh, y recién después continuar con el AND, ¿sí? Sería como volver durante un momento a un procesador sin pipeline, dejar que toda esa instrucción se termine, freno todas las otras y recién después cuando ya tengo el resultado continúo la ejecución, ¿sí? A eso lo llamamos stall, ¿sí? Viene de una palabra en inglés, se escribe stall, S-T-A-L-L. ¿Qué es un stall? Es cuando el procesador detecta que requiere un dato que todavía no terminó de generar, entonces frena el cauce del pipeline para que llegue ese dato llegue, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo voy a tener a este dato? Recién acá, ¿sí? Entonces, tengo que perder 3 ciclos de clock, ¿sí? Para poder continuar con el procesamiento. Todas las otras instrucciones que también utilizan X2, en realidad ya van a tener, X2 acá ya se va a haber escrito, entonces recién después cuando se ejecute este AND ya voy a poder ejecutar las 4 en forma consecutiva porque este X2 ya está en el registro correspondiente, ¿sí? ¿Por qué 3 ciclos de clock? Es hasta que todas puedan usar ese dato, o sea, hay que esperar al AND. Claro, entonces, ¿por qué 3 ciclos de clock? Vos acá vas a tener el dato, ¿no? Que sería en writeback, ¿sí? Dijimos que en writeback se escribe en la primera mitad de esa etapa, ¿sí? Ahora, acá empieza a tener un poquito más de sentido porque escribimos en la primera mitad de la etapa. Y durante la segunda mitad de la etapa podamos leer ese dato, ¿sí? Entonces, mientras hacemos el writeback, podemos ir haciendo el decode de este AND, ¿sí? Entonces, fíjate, si vos contas, vas a tener 3 ciclos de clock, ¿sí? 1, 2, 3. Lo único que estamos haciendo es adelantarnos este memory, este fetch, ¿sí? Solamente nos estamos adelantando este fetch. Y, digamos, el decode lo ponemos al mismo tiempo que el writeback, entonces por eso tenemos esos 3 ciclos de clock. Una vez que ya se escribió el X2 en el registro, ahora esta OR ya lo puede utilizar normalmente el X2 porque ya está en el registro, digamos. Y ya cuando esperamos para el AND, las otras instrucciones ya lo pueden utilizar perfectamente, ¿no? Entonces, básicamente, si yo quiero saber cuánto tiempo tardaría en ejecutarse este código, tardaría los primeros 5, sí, está bien, las primeras 5 etapas, ¿sí? Los primeros 5 clock. Después tendría que esperar esos 3 que dijimos, ¿sí? Y recién después ejecutaría las otras 4, ¿sí? Entonces sería 5 más 3, 8, más estas 4, 11 clock, ¿sí? 11 clock tardaría en ejecutarse este código de 5 instrucciones. 5 instrucciones, ¿sí? ¿Se entendió eso, Julián? ¿Por qué 3 ciclos clock? Bien.
Bueno, eso que traté de explicarlo, que lamentablemente no tenía el diagramita porque no estaba este ejemplo resuelto así en el libro y no tuve tiempo de hacerlo, perdón. Eh, ya lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Pero esta etapa, esta forma de resolver este problema de la dependencia de datos es, digamos, un poco la más rudimentaria, digamos, ¿sí? La más básica. Hay otras técnicas que son un poco más óptimas, que son obviamente las que utilizan los micros de hoy. Antes de arrancar con esa otra técnica, quería hacer hincapié que las dependencias de datos, ¿sí?, son una característica del programa, ¿sí? O sea, no del hardware. Es decir, X2 de, X2 en esta instrucción depende de esta instrucción porque el programa está escrito así, ¿sí? No por el hardware que yo estoy utilizando, ¿sí? Que esto me pueda generar un problema o no, es decir, un hazard, eso sí depende de qué hardware yo esté utilizando, ¿sí? Si yo estoy utilizando un procesador que no tiene ninguna técnica para resolver ese problema, me va a generar un hazard, ¿sí? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un procesador, bueno, sin pipeline, por ejemplo, no tendría un problema, digamos, pues no tengo problemas con ninguna dependencia, digamos, ¿sí? Pero quería hacer hincapié en eso. Las dependencias de datos son una propiedad, digamos, del programa o de cómo yo escribo el programa. Lo que puede hacer el hardware es tratar de resolverlo con alguna técnica de optimización, ¿sí? Si es que genera un problema o no. Entonces, la técnica por excelencia que resuelve esto se llama forwarding, ¿sí? Y en realidad lo que hace es que utiliza, a ver, nosotros dijimos acá que el dato se escribe en la etapa de write back, ¿no? Pero en realidad, el dato listo, o sea, la resta entre x1 y x2, ya la tengo lista a la salida de la ALU, ¿sí? Lo que pasa es que yo necesito que pasen todas las etapas del pipeline para poder escribirla en los registros, ¿no? Entonces, el forwarding es una técnica que lo que hace es decir, bueno, si yo el dato ya lo tengo en la salida de la ALU, directamente se lo inyecto al operando. En lugar de sacarlo del registro, ¿sí?, saco el dato de la ALU, ¿no? Si nos vamos al diagrama del micro, segundo, ¿sí? Básicamente lo que yo tendría una lógica en algún lado, por acá, ¿sí?, en alguna etapa, que lo que haría sería detectar eso y decirle, en lugar de acá alimentarte de el read data 1, al operando lo voy a sacar de acá, ¿sí? Entonces reinyecto la salida de la ALU a la entrada, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que está denotando esa liñita en azul, ¿sí? Yo el resultado ya lo tengo listo en la ALU, ¿sí? Entonces me salteo todas estas etapas y directamente se lo paso a la entrada, ¿sí? Entonces, con esa digamos, ese camino extra que yo agrego, estoy resolviendo esto de tener que esperar el dato, ¿sí? Em, bien, ahora, ¿qué pasa si o sea, ¿qué pasa con este OR? ¿No? Porque en realidad no es que este dato ya se escribió en el registro, no es que X2 ya está en el registro, todavía no se almacenó en el registro. Solamente se lo adelanté para que la ALU no pierda tiempo, ¿sí? Entonces, cuando esta OR vuelve a necesitar X2, ¿sí?, necesito de nuevo adelantarle ese dato. Pero ahora, el resultado de X2, ¿sí?, en esta etapa, ¿sí?, no está acá, ahora adelantó una etapa. Entonces, yo lo estoy inyectando desde este registro hacia la otra entrada de la ALU, ¿sí? Em, Obviamente no puedo utilizar esto porque acá no tengo X2, ¿no? Acá tengo otro resultado. Acá tengo la AND entre X2 y X5, ¿no? X2, ¿dónde está? Acá, recién, ¿sí?
Y con el add este, ¿qué pasa? Con el add este, lo que pasa es que ese dato ya se escribió en el registro, porque dijimos que se escribió durante la primera mitad de la etapa. ¿Sí? Entonces, este camino que pone el libro está mal. ¿Sí? Nosotros no concordamos con esta liñita de acá, porque esto no es un camino de forwarding. ¿Sí? Esto es simplemente que el micro ya escribió en el registro el dato correspondiente. Entonces, este add, ¿sí?, ya está sacando el operando desde la instrucción, desde los registros. ¿Sí? No se está forwardeando, no se está haciendo forwarding, sino que está sacando los datos del registro correspondiente, como si ya, bueno, como que ya se escribió, digamos. ¿Sí? Entonces tenemos algunos caminos de forwarding solamente que podamos utilizar para adelantar los datos. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, desde la salida de la ALU hacia las dos entradas, ¿sí? O sea, desde este flip-flop hacia cualquiera de los dos operando, y desde este flip-flop, que es la salida de lo que podemos decir de la etapa de memory, de nuevo hacia las dos entradas de la ALU. ¿Sí? Esos cuatro son los únicos cuatro caminos que nosotros tenemos para hacer forwarding. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Ok. Bien. Tenemos un caso extra que es el caso particular de cuando tenemos un load, ¿sí? Es decir, buscamos un dato de la memoria y justamente después necesitamos operar con ese dato. ¿Sí? En ese caso, que sería este caso del X1, yo no puedo hacer un forwarding común, como el que vimos recién, porque el dato real que yo necesito no está acá, no está en el execute. Está acá que tenemos la dirección que tenemos que ir a buscar a memoria recién. ¿Sí? El dato real que yo necesito del load está recién en esta etapa. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un load y a continuación una instrucción que necesita ese dato, o sea, tengo una dependencia de datos con X1, sí o sí tengo que frenar el procesador durante un ciclo. ¿Sí? No me queda otra que esperar un ciclo de clock para que ahora sí pueda hacerle el camino de forwarding entre la memoria y el execute. ¿Sí? Estas tres burbujitas que está poniendo el libro acá, lo que quieren decir es justamente eso. Se hace fetch, se hace decode. Acá me doy cuenta que necesito un dato que todavía no tengo, entonces hago un stall. ¿Sí? Entonces por eso sub se convierte en un stall. Freno, ¿sí? Le doy tiempo a acceder a la memoria y recién ahí sí puedo forwardear ese dato a la entrada de la ALU y continuar con mi flujo normal de procesamiento. ¿Sí? Este caso es, digamos, un caso particular cuando se da esa combinación. Si tengo un load, solamente un load, obviamente en un store no hay problema porque se está almacenando datos, no se está levantando. Entonces solamente cuando tenga un load y necesito el dato que estoy levantando, que estoy trayendo de la memoria. Bien. Eso sería más o menos un repasito de lo que sería dependencias de datos. ¿Sí? En este caso, entonces, digamos rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre hazard y dependencia de datos? ¿No? Dependencia de datos es justamente, como lo dijimos antes, eh, por como yo escribí el código, tengo una dependencia entre los distintos operandos que yo voy utilizando. ¿No? Como por ejemplo, este X2 del AND depende del X2 del resultado de este sub. ¿No? Entonces, eso es una dependencia de datos.
¿sí? Una propiedad del programa. Si esta dependencia de datos genera un hazard o no, depende del hardware, ¿sí? Si yo tengo un pipeline de 5 etapas, ¿sí? Y tengo esta dependencia consecutiva, ¿sí? Me van a generar un hazard y a ese hazard yo lo voy a resolver mediante el forwarding, ¿sí? Entonces no se me va a convertir en una demora, ¿sí? Es un hazard, pero no va a impactar en el tiempo de ejecución, ¿sí? Ahora, esta dependencia de datos de este store, ¿sí? Que utiliza X2, en este hardware no es un hazard, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando necesito X2, ese X2 ya se escribió en el registro, ¿sí? Entonces, aunque tenga forwarding o no, eso nunca en un procesador de 5 etapas no sería nunca un problema, ¿sí? Porque la distancia que hay entre las instrucciones es suficiente para que este sub ya se termine de ejecutar cuando tengo que ejecutar el store, ¿sí? Entonces, dependencia de datos, una propiedad que esa dependencia de datos genere un hazard o no, depende del hardware, y yo a ese hazard, perdón, lo puedo levantar con la técnica de forwarding, ¿sí? Eso sería como un resumen eh, lo que estuvimos explicando. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿no? Con un código bien cortito. El ejercicio 4 me dice analizar en el código las dependencias de datos. En cada caso indicar los números de las instrucciones involucradas y el operando en conflicto, ¿sí? ¿Qué dependencias de datos ven ustedes? ¿Alguien? El registro X10. Entre la 1 y la 2, el X10, ¿no? Eso es un poco lo que me dicen. Eso es correcto, ¿sí? Es exactamente la dependencia de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Este X10 y este X10 dependen de este resultado, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con X3? ¿Sí? Eh, X3, en realidad yo acá lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, si acá en lugar de tener X2 tuviera X3, eso sería una dependencia de datos como esta, ¿no? Listo, no habría nada raro. Ahora, como yo ahora acá lo estoy escribiendo, X3 lo estoy usando como un resultado, en este tipo de hardware que estamos viendo hasta ahora, digamos, no me genera ningún problema, ¿sí? Porque yo acá estoy escribiendo X3 y acá estoy pisando el valor, ¿sí? ¿Qué valor tenía acá? No me importa porque yo lo estoy escribiendo, ¿sí? Ahora, eh, cuando veamos otros tipos de hardware, y por eso esto de que si una dependencia de datos me genera o no un hazard, depende del hardware que yo esté utilizando. Digamos, podemos decir que X3 es una dependencia de datos, ¿sí? Porque dependen, ¿sí? Pero en este hardware no me genera ningún tipo de hazard, ¿sí? Entonces, eso sería la forma correcta, que por ahora lo podemos dejar un rato de lado porque todavía no vimos en qué tipo de hardware nos podría generar un problema, pero es una dependencia de datos que habría que tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, en resumen, yo acá estoy escribiendo X10, acá estoy leyendo X10 y acá estoy leyendo X10. Esto es una dependencia de datos. En nuestro hardware va a generar un hazard que yo necesito resolverlo de alguna forma. Con X3 hay una dependencia de datos. En este hardware no genera ningún hazard, ¿sí? Se los adelanto. ¿En qué tipo de hardware se puede generar un hazard? Bueno, en el caso en el que yo utilice un procesador que ejecuta instrucciones fuera de orden, ¿sí? Que es lo que vamos a ver un poco más al final de la materia, ¿sí? Vamos a ver los procesadores
más optimizados hoy en día cambian el orden, pueden cambiar el orden en el que se ejecutan las instrucciones para hacerlo para resolverlas en forma más eficiente, ¿sí? Eso se llama un procesador out of order execution, ¿sí? Lo vamos a ver, como les decía, al final de la materia. En este hardware en particular, esta dependencia de datos no genera ningún hazard, ¿sí? Bien. Entonces, por ahora nos quedamos con estas tres dependencias de datos, ¿sí? ¿Se entendió lo que expliqué o no? ¿O les hice más lío? En realidad, la idea es generarle ahí como un poco de curiosidad para cuando veamos ese tema, digamos. Que está bueno. Bien, entonces, nosotros, sobre todo cuando lo dábamos en clases presenciales, usábamos esta tablita donde decíamos tipo de dependencia, no sé por qué dice dependencia tipo, debería, no sé, como si estuviera mal traducido de inglés, digamos. Esto debería ser tipo de dependencia, ¿sí? Que en este caso es de datos, ¿sí? Ya vamos a ver otros problemas que se pueden dar en un procesador con pipeline. Entonces, por ahora son dependencias de datos. Y la dependencia es entre la instrucción 1 y la 2 a través del registro X10, ¿sí? Esa sería la primera. Y además entre la 1 y la 3 a través del X10. ¿Qué pasa entre este X10 y este X10? ¿No? Es decir, ¿hay una dependencia de datos ahí? ¿Sí o no? Bueno, a ver, si estamos leyendo, por acá me dicen no. ¿Por qué no? Porque estamos leyendo el dato, ¿sí? En ningún momento lo estamos modificando, ¿sí? Entonces, no hay una dependencia real porque la ejecución de este load no me va a cambiar la forma en la que se ejecuta este sub, ¿sí? Ambas dependen de la primera instrucción, como dice Miguel, ¿sí? Si este load no existiera, este sub se ejecutaría y el resultado sería el mismo, ¿sí? Eso sería como una forma de ponerlo. Entonces, X10 y X10 no es una dependencia de datos entre la instrucción 2 y la 3. Bueno, ¿cómo sería la ejecución de este código de tres instrucciones de un procesador con pipeline, pero sin forwarding, ¿no? Bueno, como ya habíamos visto, se pierden 3 ciclos de clock, ¿no? Eh, Primero ejecutamos el add, ¿sí? Cuando quiero ejecutar este load, me doy cuenta que no puedo, ¿sí? Entonces lo freno. Lo freno. Bueno, en realidad serían 2 ciclos de clock los que pierdo, ¿sí? Como que tardo 3, pero en realidad estoy perdiendo 2 ciclos de clock, ¿sí? Eso a lo mejor no lo dije en forma clara, digamos, antes. Entonces, freno, ¿sí? Durante un ciclo de clock para que sea el execute. Freno otro ciclo de clock para que se haga el memory, ¿sí? Y acá cuando se hace el write back, ¿sí? Ya lo puedo levantar a ese dato y entonces ejecuto el resto de la instrucción en forma normal. Entonces, para este código de 3 instrucciones, ¿sí? Necesito 9 ciclos de clock, ¿sí? Estos 5 para llenar el pipeline y luego 2 de stall y 2 de las otras instrucciones, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, justamente a esto me refería cuando hablábamos de la mejora en rendimiento de un procesador, ¿no? La mejora real de rendimiento, en definitiva, también termina dependiendo del código que yo esté utilizando, ¿no? De ahí vienen los distintos benchmarks que hay para probar un procesador, ¿no? Porque hay algunos benchmarks que generan unos ciertos conflictos, otros generan otros tipos de conflictos, entonces, digamos, algunos benchmarks
me dicen el rendimiento del procesador para este determinado tipo de código o para este otro determinado tipo de código. Si el rendimiento del procesador fuera completamente independiente del código que yo estoy ejecutando, ¿sí? No necesitaríamos tener un millón de benchmarks distintos como existe actualmente, ¿sí? Simplemente calcularíamos como hacemos con el procesador sin pipeline y ya tendríamos el tiempo que tarda, digamos, ¿sí? Cuando se le empiezan a meter distintos, digamos, tipos de mejoras de rendimientos al procesador, se empieza a perder el tiempo real que va a tardar en ejecutarse ese código, porque hoy en día, si yo quiero analizar, no sé, el tiempo que tarda en mi compu particular, no solamente depende del programa, también de qué otras cosas esté haciendo la compu, ¿no? Y de cómo esté la memoria y bueno, de un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, se empieza a perder esta idea de que, si mi código tiene tantas instrucciones, voy a tardar tanto tiempo en ejecutarlo. Se empieza a hacer mucho más difícil, ¿sí? Claro, y encima no es constante porque, como decía recién, depende de lo que esté haciendo mi computadora ahora, de la temperatura, ya depende de un montón de cosas, digamos, ¿no? Los procesadores hoy en día, por ejemplo, modifican la frecuencia a la que trabaja el procesador, ¿sí? Eh, Dependiendo de la temperatura, ¿no? Cuando se empieza a calentar, le empieza a bajar la frecuencia al procesador, ¿sí? Eh, entonces, digamos, como dice Agustín, depende de un montón de cosas y ya no es constante y no está perfectamente determinado, ¿sí? Lo que se hace es calcularse promedios y hacerse estadísticas, ¿sí? Eh, Había algo más que quería decir y me olvidé. Bueno, se me fue. Sigamos. Si a este procesador, perdón, si a este código lo ejecuto con un procesador que tiene forwarding stall, ¿sí? Ahora, fíjense que la técnica se llama forwarding stall, ¿sí? ¿Por qué se llama forwarding stall y no forwarding únicamente? Por ese caso en particular del load, ¿sí? Este que... No, ya me pasé. Este que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar dos tipos de procesadores, por así decirlo. El que tiene únicamente stall y el que tiene forwarding stall, ¿sí? Bien, en este caso no necesitamos poner ningún stall, todas las dependencias de datos se resuelven con la técnica de forwarding, ¿sí? Entonces, desde la salida del execute, ¿sí? Forwardeamos a la entrada de la ALU del siguiente clock, ¿sí? Eh, para el LDUR, ¿sí? Y para el sub, ¿sí? Como ya les dije, cuando necesitamos un dato en la ALU, no nos podemos venir 2 ciclos de clock para atrás, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Nos tenemos que ir sí o sí a la etapa, digamos, anterior, ¿sí? Entonces, entonces tengo que usar este otro camino de forwarding, ¿sí? Más allá de que este X10 no está viniendo de la memoria, ¿sí? Está esquivándola, ¿sí? Pero necesito que venga de este registro, digamos, ¿sí? Eh, ya me acordé lo otro que quería decirles. Antes de contestar la duda de Lautaro. Algo que sería sumamente interesante para la materia sería, digamos, agarrar y usar, por ejemplo, el QEMU, que es un emulador, ¿sí? Y sacar los tiempos en lo que tarda en ejecutarse un cierto código y ir cambiando ese código, por ejemplo, y ver cuánto demora en ejecutarse. El problema es que eso no se puede hacer, ¿sí? Con, por ejemplo, el QEMU, porque aunque el QEMU emula el procesador, la forma en la que se ejecuta, no tiene la propiedad de ser preciso en términos de tiempos de ciclo, que se llama, ¿sí? Se llama cycle accuracy,
en inglés. Entonces, el tiempo que podría demorar, o si yo pudiera sacar, incluso creo que ni siquiera me lo dice a ese dato el QEMU, no es real porque no tiene en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Como los hazard, como cuando ya veamos la caché, el estado de la caché, etc. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto tiempo tardaría un código en correr en un micro, lo que tengo que hacer es buscar un, digamos, simulador que tenga la propiedad de ser preciso en el tiempo de ejecución en ciclos respecto a ese micro en particular, ¿no? Para ARM, lamentablemente, y para Intel creo que tampoco, no hay opciones que sean libres, digamos, ¿no? ARM cobra el simulador que es Cycle Accuracy. Pero bueno, estaría bueno hacer pruebas con algo así, digamos. La autora me pregunta, profe, ¿la implementación se conecta directamente desde el registro de pipeline correspondiente al registro de pipeline correspondiente? Está repetido, sí. Pensé que yo estaba leyendo mal. No desde las salidas y entradas directas. No sé si se entendió. Sí, creo que te entendí. Si vamos al diagrama del micro, ¿sí? Lo que estamos haciendo es digamos, sí, si yo quiero hacer un forwarding de la salida de la ALU, ¿sí? Lo que hago es tomarlo en realidad después de este flip-flop, ¿sí? Como si fuera de la entrada de la memoria, ¿sí? Y realimentarlo a la entrada de la ALU, ¿sí? Necesito que haya un flip-flop en el medio para que se mantenga ese dato, ¿sí? Si yo lo voy a realimentar desde el otro camino forwarding, que es después de la memoria, lo estoy sacando de este registro hacia la entrada del ALU, ¿sí? O sea, los dos caminos son desde acá o desde acá, después de los flip-flop. No exactamente después de la ALU, sino después del flip-flop S. Bien. El ejercicio 4.3, que es, o sea, las consignas son las mismas, lo único que cambia es el código, ¿sí? Lo que me pide es calcular las dependencias de datos, ¿sí? Y acá aparece una palabrita o una sigla, ¿sí? Que vamos a ver de nuevo más adelante cuando veamos el procesador fuera de orden, ¿sí? Que es RAW, ¿sí? ¿Qué es este RAW? RAW es read after write, ¿sí? O sea, la dependencia de datos se da porque estoy intentando leer, o sea, tengo que leer un dato después de que se escribió, ¿sí? Es decir, eh, este X1 necesito leerlo después de que se escribió, ¿sí? Hasta ahora es la única dependencia que vimos, en este caso, es este caso, ¿sí? Estas otras dependencias, esta por ejemplo de entre X3 y X3 se llama WAW, o sea, write after write, ¿sí? O sea, se escribe después de que se escribió, digamos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en detalle, pero para que se vayan amigando con la nomenclatura. Bien, entonces, ¿qué dependencias de datos encuentran ustedes en este código? Además de la que ya dije, que es de la 3, en la 1 y la 3 con X1. Escucho ofertas. La 5 y la 6 con X4. 5 y 6, a ver, estoy haciendo un load. Bien, 5 y 6 con X4 está bien. 2 y 3 con X2. 2 y 3 con X2 está perfecto. 1 y 6 con X1. Sí, 1 y 6 con X1, perfecto. 5 y 6, ya me le dijeron esa. Sí, 5 y 6 con X4. 6 y 7. No, esas 6 y 7 sería la que dijimos que por ahora no le damos bola.
4 y 3 con x3. 4 y 3. Exacto. 4 y 3 con x3, porque acá estoy haciendo un store, ¿sí? O sea, a este dato yo lo estoy leyendo, ¿sí? Aunque esté esto es un poco engañoso, ¿sí? Porque a pesar de que está en el operando, digamos, en el primer operando, que es donde normalmente van los operandos que se escriben, acá estoy leyendo porque es un store, ¿sí? Entonces, es correcto, esto es una dependencia de datos, ¿sí? Acá las tengo todas. A ver si nos olvidamos de alguna. Dijimos, entre 1 y 3 con x1, ¿sí? Entre 2 y 3 con x2. Esa creo que no me la habían dicho. Ah, no, sí me la dijeron. Sí, sí. En 3 y 4 con x3, es la que decíamos recién, ¿sí? Que me dijo Lautaro. 5 y 6 con x4. 6 y 7 con x5. Bueno, acá la marqué, pero de nuevo, por ahora la podemos obviar sin problema. Y entre la 1 y la 6 en x1, ¿sí? Bueno, nada, esta está marcada porque un poco ya... No, 6 y 7. Es la misma que en la 3 con la 4 esa. Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien. Esto está bien. La que no era... Ah, no, sí. Sí, sí. No, no, está perfecto. Perdón, no dije nada. Sí, me maría. No sé quién fue el que intervenió, pero sí. Es lo mismo que pasa con entre 3 y 4 con cosas. Está bien. Ok. Entonces tenemos estas 6 dependencias de datos, ¿sí? ¿Cómo es la ejecución de este código? ¿Sí? Con un procesador que hace solamente stall. Bueno, esto es bastante largo, ¿no? A ver, espero que se vea, trate de partirlo en dos, como para que se vea en la pantalla, lo puedan ver en la pantalla de ustedes y se entienda. A ver, teníamos primero esta primera instrucción, se ejecuta perfecto, no tiene problema. Este load tenía una dependencia, pero después con la instrucción que sigue, digamos, no con la anterior, ¿sí? Entonces esta la puedo ejecutar bien, ¿sí? Cuando quiero ejecutar este add, ¿sí? Tengo una dependencia, tengo dos dependencias, con x1 y con x2, ¿sí? Con la instrucción 1 y con la instrucción 2, ¿sí? Entonces, a ver, si la dependencia con x2 no estuviera, ¿sí? Me esquivaría de una stall, ¿sí? Porque ya como esta otra instrucción vendría a resolver el primer stall, ¿no? Pero como encima tengo una dependencia con esta instrucción, no me queda otra que poner los dos stalls que van, ¿sí? Entonces, resuelvo la dependencia con x2, ¿sí? Y puedo ejecutar esta instrucción, ¿sí? Ahora, la instrucción 4, que es este store, tiene una dependencia de datos con el add, ¿sí? Entonces, de nuevo, necesito poner dos store, ¿sí? Pongo dos stall y la ejecuto. Entonces, esta instrucción es la misma que veníamos recién. Ahora tengo este load que no tiene ninguna dependencia con la instrucción anterior ni con ninguna otra, entonces le puedo ejecutar bien, pero este add tiene dependencia de datos con el load, ¿sí? Entonces, no me queda otra que frenar dos ciclos, ejecutar el add, este stall tiene dependencia con el add, entonces de nuevo tengo que poner dos stall y ahí recién pude terminar de ejecutar todo mi código en 19 clocks. ¿19 o 20? 20, porque arranqué desde el clock 1. No, 19, está bien, 19. 19 porque arranqué desde el clock 1. ¿Sí? Tardamos 19 clock en ejecutar este código que tenía 7 instrucciones. ¿Sí? Profe, Sí. ahí en los últimos dos stalls, Sí. eh, ¿Estos dos? ¿no podríamos hacer un forwarding y evitarnos de eso?
Sí, casi todos se podrían haber resuelto con forwarding, pero estamos hablando Ah, de que está bien. solamente tenemos un procesador con stall. Ah, ok, perdón. Listo. Ujú. Bien, ahora vamos a hacer lo que me decía Benjamín de aplicarle forwarding, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería si tenemos forwarding, no? Bueno, lo primero que la primera instrucción de nuevo se ejecuta normalmente, en la segunda también, ¿sí? Cuando ejecuto la tercera tengo dos dependencias, ¿sí? Con x2 y con x1, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que la dependencia con x2 es un load, ¿sí? Bueno, los dos son load, ¿sí? Pero yo voy a resolver la dependencia con x2 y la con x1 se me va a resolver automáticamente, ¿sí? Entonces, yo pongo el stall que tengo que poner porque tengo un load y a continuación una tipo R que necesita ese dato que estoy trayendo de memoria, ¿sí? Entonces pongo ese stall y a continuación hago forwarding, ¿sí? Fíjense que esto, o sea, resolver la dependencia con x2 me resuelve la dependencia con x1 porque ahora este writeback ya está alineado con el decode de el add. Entonces no necesito hacer forwarding ni nada, ¿sí? Entre ejecutar este load y un stall se me resuelve automáticamente esa dependencia, ¿sí? Bien, la siguiente instrucción es una store que necesita el valor de x3. Acá tengo que hacer un forwarding, ¿sí? Luego tengo un load que no tiene dependencia de datos. La siguiente instrucción es un add que necesita el dato que estoy trayendo del load. Entonces, de nuevo, tengo que poner un stall y hacer forwarding. Y finalmente tengo este store, ¿sí? Que necesita el valor de x5, que lo estoy generando con este add. Entonces, lo único que tengo que hacer es ese forwarding, ¿sí? Gracias a la técnica de forwarding, pasamos de 19 clocks a 13, ¿sí? O sea, optimizamos aún más el procesador, ¿sí? ¿Se entendió cómo resolverlo esto con forwarding? ¿Alguna duda? Tengo una duda por acá que capaz que me las pase. La otra me pregunta por qué 6 y 7 no. Eso creo que ya lo dijimos, ¿no? 6 y 7 estaba bien, yo estaba diciendo cualquier cosa. 6 y 7, sí, eso ya está. Sí. Bien. Em, Ahora, otra forma de mejorar la ejecución de este código es reordenar las instrucciones para que evitarme estos stall, ¿sí? Es decir, si yo me doy cuenta del tipo de procesador que tengo y digo, bueno, a lo mejor yo me adelanto y escribo el código de cierta forma en la que el procesador no tenga que poner estos stall, ¿sí? Eh, Voy a terminar ejecutando y el determinismo. No te entendí, Miguel. Podemos ordenar como querramos las instrucciones. A ver, eh, la idea es lo que estaba diciendo antes. Yo digo, bueno, a ver, este código lo voy a ejecutar en este procesador, ¿sí? Este procesador cuenta con forwarding stall. Bien, entonces yo voy a tratar de escribir un código, en lugar de poner este código, lo modifico ligeramente para que el código genere el mismo resultado, pero en forma más óptima, ¿sí? Es el mismo código y no, porque lo tuve que modificar, pero el resultado sí es el mismo, ¿sí? Entonces, digamos, sería como algo que yo me planteo a la hora de escribir este código, digamos, ¿sí?
yo digo, bueno, necesito resolver esto, bueno, a ver, en lugar de hacerlo de esta forma, lo hago de esta otra y lo hago de forma más eficiente, ¿no? Fíjense que esto se hace moviendo solamente que la instrucción 5 a la instrucción 3, al lugar de la instrucción 3, ¿no? A ver, la instrucción 5, ¿qué hace? Es un load de x4 con x10. Sí, en la dirección de x10, ¿no? Entonces, fíjense que por acá en ningún momento yo estoy modificando x4, ¿sí? Entonces, si yo a esta instrucción la paso al lugar de la posición 3, ¿sí? Fíjense que el cambio es mínimo. Entonces, ya estoy resolviendo todos los problemas de stall que tenía la ejecución anterior, ¿no? Porque fíjense, nosotros acá teníamos, volvamos al micro, perdón, al código anterior, nosotros acá teníamos que poner un stall porque necesitábamos x2 y x1, ¿sí? Para hacer este add, ¿no? Si a este x4 y después para hacer este otro add, ¿sí? Necesitamos el valor de x4, entonces también tenemos que poner un stall, ¿no? Entonces, fíjense, a este stall yo lo paso acá arriba, ¿sí? Como está ahí. Y entonces, en lugar de hacer un stall, que no sirve para nada, estoy haciendo este load, ¿sí? Entonces, ahora yo puedo hacer el camino de forwarding que necesitaba, es de la misma forma, sin tener que poner el stall, ¿sí? Y encima, como al load lo estoy subiendo para arriba, sí, no lo voy a subir para abajo, como lo estoy subiendo, entonces ese otro stall que había entre estas dos instrucciones ya deja de existir porque ahora tengo dos instrucciones en el medio, ¿sí? Estos reordenamientos serían las optimizaciones que hace C cuando le pasas el flag-O3. Agustín dice que sí, yo no estaba tan seguro, así que, pero si Agustín lo dice, sí. Pero claro, yo no me acuerdo exactamente qué tipo de optimizaciones hace el GCC con las distintas banderas, pero sí. Aclaración, claro, me refería a que estas técnicas de reordenamiento la aplican los compiladores, no específicamente con esa bandera, porque las banderas esas indican el criterio de optimización. Algunas optimizan por tiempo de ejecución, otros por menos cantidad de código generado, en fin, son muchos los criterios. No sé, particularmente no me acuerdo de la O3, pero sí son el tipo de técnicas estáticas que aplican los compiladores. Eso hay que no perderlo de vista. Estas son técnicas que solo pueden aplicar los compiladores en tiempo de compilación, ¿sí? En cambio, forwarding y el stall son técnicas dinámicas, están aplicadas en el procesador y se resuelven en tiempo de ejecución, ¿sí? Pero sí, el reordenamiento es una técnica que aplican los compiladores. Eh, bien, Julián acaba de tener una epifanía. Bien, entonces, me pareció la intervención de Agustín es muy importante porque yo me había olvidado de mencionar esa diferencia, ¿sí? Entre técnicas estáticas y técnicas dinámicas. Todo lo que veníamos hablando anteriormente son técnicas dinámicas que el procesador las va detectando a medida que va ejecutando y a partir de ahí toma decisiones y, bueno, no, toma decisiones no, digamos, modifica su forma de ejecutarlo para resolverlas, ¿sí? Mientras que esto último que estamos viendo son técnicas estáticas porque se hacen antes de que nosotros le pongamos el código al procesador, ¿sí? Nosotros ya, obviamente, le vamos a poner el código de esta forma. Si un procesador out of order execution estaría haciendo algo así en forma dinámica, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver más adelante.